Este es Sendero Encantado, el podcast, un espacio de desarrollo personal y espiritual, un espacio tuyo y nuestro para reflexionar, para cuestionarnos, para ir a lo más profundo de nuestro interior. Acompáñanos a recorrer este proceso para reconocernos nuevamente como esos humanos mágicos y poder crear la realidad que queremos vivir. Hola, bienvenido, bienvenida a nuestro nuevo episodio de Sendero Encantado, el podcast. Hoy te traemos un tema muy interesante que desde ya antes de grabar estábamos empezando a hablar y es cómo retomar tu poder personal. Creo que esto es un tema que tiene muchos componentes. Vamos a tratar de abordar lo máximo que podamos en este tiempito que tenemos para poderte dejar, como siempre, algunas herramientas prácticas que puedas aplicar en tu día a día para que realmente puedas retomar tu poder personal y puedas sentirte tranquilo o tranquila en tu día a día, en tu cuerpo, en tu realidad, sin tener que pretender, sin tener que ajustarte a los demás, sino realmente, pues nada, estar tranquilo con quién eres tú. De acuerdo. Bueno, entonces queremos empezar hablando de un tema que creo que en muchas cosas de espiritualidad se conoce, se escucha muchísimo, que es el niño interior. Entonces yo creo que sería bueno empezar simplemente con qué es eso del niño interior y qué tiene que ver con el poder personal. Bueno, yo creo que gran parte de por qué el niño interior ha sido un tema tan hablado es que los primeros años de vida, es decir, bueno, cuando somos niños, son súper importantes, digamos, en configurar eh, en cierta medida a la persona que vamos a ser cuando seamos adultos. Y muchas de las cosas que, digamos, tenemos que mm, trabajar cuando estamos trabajando en retomar nuestro poder interior o en conocernos más, incluso en saber por qué hacemos ciertas cosas, por qué reaccionamos a ciertas cosas, están enraizadas o surgieron como respuesta a cosas que pasaron en nuestra infancia. Los primeros 7 años de vida son cruciales en el desarrollo de la persona y ese niño que uno lleva, mejor dicho, ese niño interior que uno fue, lo llevamos adentro en nuestro sistema nervioso, en las relaciones que tenemos, en nuestras respuestas en general al mundo. Y entonces, digamos, es súper importante cuando uno está enfrentando situaciones difíciles o cuando a veces pasan cosas que uno no puede explicarse de salud mental o si uno es una persona muy ansiosa o muchas de esas cosas, es como conectar con ese niño interior, cómo se sentía, qué pasó, y digamos también ayudar a ese niño interior que uno lleva adentro a superar esas cosas y a procesar lo que sea que esté pasando, para que las necesidades que teníamos cuando éramos niños, que no, digamos, fueron satisfechas y que están causando que nos sintamos cierta forma o que ciertas cosas pasen en nuestra vida, pues empiecen como a ser satisfechas en la medida de lo posible. Algo que me parece muy importante como una especie de asterisco en todo esto de niño interior es que pues, y que creo que es el primer poder para retomar tu poder personal, es dejar de echarle la culpa a tus papás, ¿sí? Digamos que Total. todo lo que dice Clarice es verdad, hay muchas cosas que en nuestro niño interior obviamente tuvieron un rol nuestros padres, sea de forma intencional o no intencional. Yo tengo realmente la creencia que cada cual hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía, esas herramientas fueran limitadas, fueran las incorrectas, lo que sea, pero creo que es importante como eso, no es trabajar niño interior, no es culpar a mi papá, culpar a mi mamá por lo que hizo, por lo que no hizo, sino es entender también como, bueno, esa fue la persona que me tocó, la persona que de pronto elegí desde antes que venir para que me criara y yo, a pesar de los papás que tuve y lo que sea, puedo sanar mi niño interior. Entonces creo que es importante, primer paso para retomar tu poder personal y trabajar tu niño interior, es, digamos, nada, alejarte un poco de echarle la culpa a tus papás, porque así tuvieran la culpa, pues eso ya tú eres un adulto, sí, espero, sí, me imagino que eres un adulto, y pues nada, es tu momento también de decir, bueno, ya lo que fue fue, pero tengo que trabajar eso que fue y ya. Y Ya. justamente creo que esa es la parte de retomar el poder, porque es justamente decir, yo tengo el poder de hacer esto mejor, o sea, independientemente de lo que haya pasado, de si fue
si fue culpa de alguien, si simplemente pasó o era una circunstancia de la vida, si lo que sea. Es decir, yo puedo hacer las cosas mejor ahorita. Yo puedo suplirle a ese niño interno lo que en ese momento, por X o Y razón, no pudo tener. Yo puedo hacer, sí, esa es la retomar el poder. O sea, cuando uno está en una posición de decir, no, pero es que esto pasó, pero es culpa de fulano, pues ahí uno le está dando todo el poder a cualquier otra cosa. Y De digamos acuerdo. que em, pues digamos que un poco también a lo que tú dices, los papás pueden ser los que hayan sido, obviamente yo sé que hay situaciones, digamos que objetivamente más difíciles que otras, pero la cuestión es que las improntas que, mejor dicho, por el desarrollo del cerebro del niño, cualquier cosa, cualquier, digamos, por ejemplo, sensación de separación haya sido, digamos, objetivamente real o no, muchas de esas cosas igual van a quedar registradas en el niño como tal. Sí, y también puede ser que, digamos, de pronto el recuerdo se sienta como si, mejor dicho, me abandonaron y en verdad luego uno crece y también uno mira y pues no fue tan grave, no pasó Ujú. esto, lo dejaron con la abuela, o sea, no, pero digamos que el punto es que cuando uno también está como centrado en lo que hacen los demás, pues no está centrado en lo que uno puede hacer por uno mismo y también digamos que eso, pues que digamos que independientemente de cuál sea la situación, haya sido mejor o peor, uno por el desarrollo cerebral del niño siempre va a tener como esas reacciones, esas cositas que quedaron ahí guardadas, esas sensaciones de, no sé, de que algo no se estaba dando perfectamente o lo que sea, así que no importa qué tan perfecto a ojos de otra persona haya sido el papá de uno o la mamá de uno, pues hay esas cosas y simplemente pues porque en ese momento el niño no sabe cómo asimilar simplemente la vida, no entiende, no sabe lo que pasa y pues esas son las formas en las que, digamos, guarda esa información de alguna forma. Entonces, digamos, es simplemente entender eso y pues lo que tú decías, lo que ya fue, pues ya fue también y pues ahorita vamos es a retomar el poder. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo lo puedo hacer yo? Definitivamente, más que se puede hacer. Entonces, pues eso. Sí, justamente eso que dicen es para mí la madurez espiritual, ¿no? O sea, cuando uno se hace adulto, realmente desde el punto de vista espiritual es cuando uno decide tomar responsabilidad por su propia vida. Es decir, que independientemente de todo lo que pasó en la infancia, en cualquier momento de la vida, ahora como adulto me hago responsable de mi proceso y parte de eso es la sanación. Y la sanación, y es algo que quiero acá como también pues poner sobre la mesa porque no sé ustedes cómo la interpretan, pero obviamente, pues los hechos son los hechos, no va a cambiar lo que se vivió, lo que se experimentó y se sintió en su momento, pues ya fue lo que fue, pero parte de la sanación es justamente cómo voy yo a reinterpretar, resignificar o qué lecciones puedo yo extraer de ahí que pueden ayudarme en este momento a sentirme distinto, que me pueden ayudar en este momento también como a tener un crecimiento a nivel espiritual, a nivel emocional, que me pueden ayudar como a que la sensación o el recuerdo también de esos hechos que se vivieron se transforme. Y yo creo que eso es lo que va a ayudar a que empecemos nosotros a retomar ese poder personal ya desde el adulto a nivel espiritual que somos. No sé ustedes cómo perciben ese proceso de sanación, qué implica y cómo podríamos de pronto arrancarlo porque pienso que a veces pasa mucho y uno escucha mucho, ¿no? Y ve en redes sociales, sana tu niño interior, tu niño esto, tu niño lo otro, pero yo creo que para muchas personas a veces es un poco confuso cómo lo hago, por dónde empiezo, qué tengo que hacer. No sé ustedes cómo ven esa parte. Pues yo, y sí me gustaría también escucharlas a ustedes porque creo que las tres hemos trabajado esto de, con técnicas diferentes, herramientas diferentes y me parece interesante ver como cada punto de vista de las tres. Yo pienso que uno de los puntos principales, que es algo precisamente lo que hablábamos antes de conectarnos, es ver en la vida actual cómo está esa herida de la infancia se está presentando, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque a veces de pronto es más difícil uno ir a decir como, bueno, voy a volver a mi infancia, cómo me sentí, cómo eran mis papás, no sé, digamos que desde la mente yo creo que eso, pues no sé, de pronto sea lindo, pero, o no tan lindo, pero pues no sé qué tan efectivo sea. ¿Por qué? Porque pues de pronto yo me acordaré de una cosa o de la otra y ya. En cambio, cuando estoy en el día a día es donde a veces salta como ese cerebro emocional, ¿sí?
y nos traiciona. Por ejemplo, qué sé yo, una persona me miró mal y yo le grité, qué sé yo, y luego uno dice, pero ¿por qué reaccioné de esa forma? ¿Sí? Y ahí es donde uno dice, ah, bueno, creo que eso tiene que ver con mi niño interior. Como a veces ese tipo de reacciones que ni siquiera nos explicamos por qué nos afectan tanto, ahí es cuando tiene que ver algo con nuestro niño interior. O qué sé yo, de pronto lees una noticia o alguien te cuenta algo y eso te activa emocionalmente de una forma impresionante. Y luego de pronto ves noticias terribles, escuchas historias terribles y uno es como, ah, bueno, pues sí, qué duro, pero digamos que no te activa emocionalmente. Entonces yo creo que ahí es como son esas señales que te dicen como, uy, ahí hay algo que trabajar, ¿sí? Ahora, Ujú. que puede que esa herida se haya generado en la infancia, muchas veces sí, porque, bueno, creo que algo importante que era algo que decía Clarice es como de los 0 a los 7 años es un momento determinante para el desarrollo de los niños. ¿Y por qué? De lo que yo pues he leído, estudiado y todo esto. Digamos que de ahí se generan todo el tipo de los esquemas para las relaciones, para todo a futuro. Y digamos que a nivel cerebral es interesante porque no se ha terminado de desarrollar el cerebro, entonces están mucho más fuertes el cerebro reptiliano, que es el de la supervivencia, y el cerebro emocional, ¿cierto? Entonces, digamos que todo se absorbe sin ningún tipo de filtro. Cuando ya nosotros somos adultos y ya tenemos desarrollado el prefrontal, pues de pronto podemos entender que hay cosas que no tienen que ver conmigo, podemos tomar decisiones más maduras, teniendo en cuenta pues un montón de factores, tenemos más autocontrol, podemos hacer muchísimas más cosas, pero cuando somos niños eso no existe, ¿sí? Y eso en cuanto a niveles de frecuencias de cerebro y todo, ¿qué es lo que hace? Que absorbemos muchas cosas como si fueran la realidad, ¿sí? Sin ningún tipo de filtro, de nada. Y esa es nuestra realidad. Entonces, algo que decía Clarice que es muy importante, nosotros creemos cuando somos niños que somos el centro del universo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no es que mi mamá no me quiso comprar algo, ¿sí? Eso debe ser entonces porque yo hice algo malo, porque soy un niño malo, porque ya no me quiere, porque, no sé, porque, no sé, cualquier tipo de cosas siempre tienen que ver conmigo, cuando la realidad puede ser como, no, estábamos de afán y no alcanzaba a comprarte nada, o realmente no vamos a gastar plata en esto, no sé, lo que sea la razón objetiva, que de pronto ya de adultos la podemos entender, de niño quedé como, pues es algo que tiene que ver conmigo, ¿sí? Por Entonces, eso muchas veces cuando yo siento que es ujú, un ejemplo que he oído tantísimo y por eso lo pongo, que digamos cuando hay divorcios y los niños son pequeños, existe tanto esa culpa que los niños creen y los papás se sorprenden, ¿no? ¿Por qué pensarías eso? De que no se divorciaron por mi culpa, porque siempre como hay esa sensación, lo que tú dices, o esa asimilación de la información de que todo lo que está sucediendo a mi alrededor es por mi culpa, es por algo que hice, o si hay un abuso de cualquier tipo de pequeño también a menudo, entonces cuando crecen las personas sienten que no es que la persona hizo o la persona, sino es como es algo que yo hice, ¿sí? Entonces, o que generé, sí. exacto. Ujú. Sí, entonces pues creo que es importante, digamos que yo creo que si me dijeran, bueno, ¿cómo empezarías a trabajar tu niño interior? Yo pensaría en la vida real, en la vida actual, por decirlo así, ¿qué me molesta? ¿Sí? O qué me molestó hoy, qué me activó emocionalmente así. Y también, Ujú. por el otro lado, como qué cosas en el día de hoy me hacen vibrar, me hacen súper feliz. No sé, o sea, realmente me siento así súper plena porque seguramente esas también tienen que ver con tu niño interior, ¿sí? Entonces, creo que serían como esos dos puntos de partida para mí y luego ya sería cómo lo hago yo. Yo, entonces, teniendo en cuenta como esa perspectiva de el niño interior es totalmente egocéntrico, ¿sí? Y es normal, o sea, es parte de su desarrollo. Entonces, pues, como yo lo he hecho yo a partir de, pues, no sé, las cosas que he hecho en mi vida, es como en una meditación tratar de ver qué te pasó, cómo estuviste triste, cómo te sentiste, y yo, desde el adulto que soy, tratar de suplir eso que le faltó, ¿sí? Entonces, qué sé yo, no, es que entonces mi mamá no me quiso comprar el juguete y entonces eso quiere decir que es que yo soy un niño malo, ¿sí? De pronto esa es la creencia, ¿sí? Entonces yo como voy y le digo así sean palabras como no, no eres un niño malo,
o de pronto mi niño interior sintió que lo que necesitaba era un abrazo, ¿sí? No era el no, sino que necesitaba un abrazo, entonces yo en mi mente trato de darle un abrazo y es como tratar de sanar eso. Yo lo hago de esa forma, pero creo que lo más importante, bueno, lo más importante no, el punto de partida es como el análisis previo de qué me molestó, por qué me molestó y tratar de llegar al fondo de cuál fue esa herida. ¿Cómo me sentí Sí. yo? Me sentí abandonado, desprotegido, que no era suficiente, que no sé, que era malo, cualquier cosa, y cómo tratar de ayudar eso. No sé ustedes cómo lo hacen. Yo tengo, es muy similar, pero digamos que hay una cosita, bueno, o sea, digamos que tú partes desde cuando en tu meditación sabes lo que está pasando. Yo hago un, mejor dicho, yo tengo esta situación, yo creo que a mucha gente le pasa, pero hay gente que es mucho más lúcida con sus cosas, que yo he tenido diarios de hace muchos años. Em, Porque a mí me pasa que yo soy muy emocional, pero yo siento, yo tengo tantas emociones tan fuertes que, que a veces me cuesta, digamos, poder desmenuzarlas, así como saber qué estoy sintiendo, sí, yo a veces básicamente soy como una bolita de energía emocional, pero no tengo claridad. Y cuando me siento a escribir, em, me salen con palabras y cosas que digamos yo no había pensado con todas sus letras, no, no habían pasado por mi cabeza así, pero cuando las escribo me salen las cosas que son, me está molestando esto, esto me pasa, ¿cierto? Y digamos de la misma forma la meditación que tú dices que yo también la hago muy similar, a veces simplemente, a veces es una meditación más guiada, más profunda, a veces puede ser simplemente cerrar los ojos y digamos después de que hayan pasado cosas o en el día, bueno, a veces puede ser por la mañana, pero digamos que uno también carga lo del día anterior, lo de la semana, lo que sea que esté pasando en la vida de uno. Tomarse justamente eso, primero ese momento para preguntarle a su niño interior como, hola, pequeña Clarice, ¿cómo estás? Pero también genuinamente sentarse ahí y decir, ¿cómo estás? O sea, ¿cómo te sientes? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo nos estamos sintiendo ahorita en la vida? Y digamos permitirle que se exprese y digamos que en ese momento uno no tiene claro si cuando era chiquito me molestó esto específicamente o aquello, pero también es un poco ese momento de decir como, bueno, a veces uno carga un estrés, uno no sabe dónde viene, es el afán de la vida, es esto y esto, pero ese momento de sentarnos y decir, mi niño interior, que en muchos aspectos, justamente por el desarrollo, las etapas de desarrollo, eso representa el aspecto del cuerpo emocional de uno. Es justamente eso, es preguntarse a uno cuando uno le está preguntando a su niño interno, ¿cómo me estoy sintiendo? Sí, ha sido una semana estresante, esto ha sido difícil, bla. Y cuando uno lo ve en un niño, tal vez cuando uno está pensando en su niño interno, uno puede ver más que necesita, como, qué es lo que necesita uno. Yo siento que a veces uno se exige de adulto, ¿no? Que uno tiene que lidiar con todo. Y tal vez cuando lo ves más en cara de un niño, de ti cuando eras chiquito, uno abre un poco más a esa vulnerabilidad, pero también a eso de decir, yo puedo, sí, yo te puedo suplir, yo te doy el abrazo. O sea, si tu niño interno te está haciendo así una semana estresante, ha sido horrible, em, este sujeto me gritó, no sé, sí, cualquier cosa, pues ahí ya, o sea, ¿tú qué harías si un niño te dice eso? Genuinamente desde el corazón, ¿no? Porque a veces yo siento que la gente también le exige a los niños mucho, pero nada, es abrazarlo, contenerlo y tú estás mismo sintiendo esas emociones, te estás dando el espacio de sentirlas, cuando en el día a día y en el afán del día a día uno a duras penas a veces tiene tiempo de tomar agua. Entonces, entonces digamos que para mí lo primero es eso, es como permitirme decir, más allá de un tema específico o algo, es sentarme, tal vez así fue como empecé, sentarme un poco más a menudo, así todavía por unos meses o unas semanas o a menos que algo salte a la superficie, no vayamos como a un tema específico, es simplemente sentarme un poco más a menudo, puede ser también escrito en un diario, pero pues la cerrada de los ojos ayuda al comienzo bastante. Y eso, y preguntarle al niño interior cómo va la vida, cómo se siente todo, hay algo que te haya, sí, y si uno, y cómo se ve, y para dónde está mirando, para el piso, qué está haciendo, cómo tomar pistas de todas esas cosas que tal vez a veces se nos escapan de nosotros mismos, pero que si están ahí es porque pues nos están diciendo algo, ¿no?
Y después ya Sí. un poco tal vez que uno haya establecido esa relación, que uno esté más abierto y dispuesto a preguntarse a uno mismo y a su niño interno más a menudo cómo estoy, qué me pasa todo, más cosas vayan saliendo a la superficie y más pistas, lo que tú dices, que uno puede decir listo, o sea, y de dónde viene esto, en qué otras ocasiones en mi vida he sentido esta rabia Ujú. tan gigante, en qué se parecen las situaciones, no sé, como ya uno puede empezar un poco más a hacer ese tipo de indagaciones. Eh, pero a veces yo siento que pasamos años y yo creo que le pasa a todo el mundo, porque a mí me ha pasado y yo soy una persona súper reflexiva, que a veces pasan cosas o la vida está ocupada y eso y uno completamente pierde como esa conexión y pues lo primero yo creo que antes de cualquier cosa es empezar a tener esos espacios. Sí. A mí, por ejemplo, yo a veces lo hago de diferentes formas. Hay veces en que conectar directamente con mi niña interior me cuesta, o sea, como de una vez ir a cuestionarle a mi niña cómo se siente, qué quiere. Entonces, dependiendo, si estoy como en un trabajo así concentrado en mí misma, lo que hago muchas veces es tomar una foto mía. Eso me sirve mucho como para verla y, y como que tomo una foto mía de cuando era pequeña y ahí sí como que logro conectar cuando uno ya le ve como su carita, sus ojitos, ¿cierto? Y entonces ya cuando uno ya le empieza a preguntar, por ejemplo, a esa niña que está viendo en la foto, ¿cómo te sientes con respecto a esta situación familiar que estamos viviendo? ¿O cómo te sientes con respecto a esta situación financiera o a esta relación de pareja? Uf, o sea, como que ya el diálogo con esa niña interior se abre un montón. Que, por ejemplo, a mí a veces me costaba trabajo, pues ya no tanto, pero en una época así como decir sentarme a meditar y así nomás cerrar los ojos y decirle a la niña cómo te sientes, me costaba. Entonces, para mí ha sido un muy buen ejercicio ese de tener una foto. De hecho, yo ahora tengo una foto de mi niña interior siempre aquí como en un corcho, en un tablerito que tengo aquí en mi estudio y muchas veces entonces simplemente la miro y le pregunto, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo te sentiste? Y la foto me ayuda como a conectarme instantáneamente. Digamos que eso puede servir mucho para las personas que de pronto no son, digamos, de traer la memoria visual sin verla con los ojos, digámoslo así, ¿cierto? Entonces de traerla a la mente solamente recordando. Entonces, ese es un ejercicio que hago mucho. A veces le pregunto, escribo también. Lo que tú dices, Clarice, para mí escribir ha sido un ejercicio muy poderoso. Entonces, a veces escribo la pregunta y escribo la respuesta. Y la respuesta de la niña interior a veces viene también con palabras, a veces viene un dibujo, un mamarracho, sí, o sea, como un rayón, un lo que sea. O sea, no necesariamente tampoco tiene que tener lógica porque pues la niña interior es muy emocional y nos transmite mucho todo lo que está a nivel inconsciente. Entonces, a veces no necesariamente tiene que venir como un mensaje absolutamente estructurado ni nada, pero después cuando uno ve ese dibujo o ve los colores que escogió para pintarlos o las palabras que usó, pues bueno, ahí también hay mucha información que ya después uno puede procesar. Entonces, esa es una forma, digamos, coger la foto, preguntarle y pues ir escribiendo, pintando, como recibiendo los mensajes de diferentes maneras. Hay personas que incluso recomiendan, yo no lo he hecho mucho así, pero dicen, por ejemplo, que cuando uno trabaja esta técnica, que es útil, por ejemplo, escribir la pregunta o lo que el adulto quiere decir con la mano dominante y la respuesta del niño recibirla con la mano no dominante, sea escritura, dibujo o lo que sea. Y hay muchas personas que eso les funciona también súper bien. Entonces, pues ese a mí pues sí me ha servido también para tener mucha información, pero a veces también digamos que en el cotidiano lo que hago mucho es ver lo que dice Marisa, es qué es lo que me está disparando. Y una frase que me llega mucho es como lo que te toca, te toca. O sea, como lo que te toca a nivel emocional, te toca resolverlo, procesarlo ya como el adulto que eres. Entonces, a veces también lo que hago es simplemente hacer mucho esa conciencia desde mi adulto, que es donde, pues muchas veces uno es donde más se está moviendo en el día a día desde el adulto es cuando algo sucede y me siento mal o me sentí con rabia o me sentí como con tristeza o como que algo pasó que no me gustó y me incomodó, de una vez es como no tomármelo personalmente, es decir, hacer conciencia es como ese primer paso, hacer una pausa y hacer conciencia de, bueno, esta persona no lo hizo intencionalmente o esta persona no, sí, no lo hizo
con ese propósito necesariamente de que yo me sintiera así, pero por alguna razón me estoy sintiendo así, o sea, es como reconocer eso, ¿sí? Después de que yo hago esa conciencia, entonces digo, bueno, ¿por qué me tocó emocionalmente esas palabras o ese gesto que me hizo la persona o esa reacción que tuvo este ser humano? Y entonces empieza uno a ir hacia atrás. Digamos, yo lo que empiezo a hacer es eso, como empezar a ir hacia atrás hasta que llego al niño interior. Entonces empiezo a ver, desde mi adulto digo, bueno, un momento, hago una pausa. Esto es como una llamada, una alerta, me está diciendo que hay algo que revisar. Entonces ahí ya empiezo a mirar, ¿por qué hay algo que revisar? ¿Cómo me sentí? Entonces, eso también digamos que en saber un poquito cómo discernir la emoción, ese es un trabajo que es muy importante y que va a ser también progresivo. Hay personas que cuando nunca han trabajado con su emoción y como que han estado siempre conectados desde su lógica y su mental, pues es un trabajo que va a ser paulatino, no de un día para otro. Pero es muy importante empezar a ver, bueno, claramente me estoy sintiendo mal o incómoda o pues no tan chévere, digamos. Pero ¿cómo me siento? ¿Es triste o es frustrada? Porque no es lo mismo, ¿sí? O me siento con rabia porque no es lo mismo. Entonces, ese es un primer ejercicio, como empezar a tratar de ver cuál es la sensación. Entonces, por ejemplo, me siento frustrada. ¿Por qué me siento frustrada? Entonces, empezar a hacerme esa pregunta, ¿por qué? Varias veces. Entonces, ¿por qué me sentí mal? Ah, porque fulanito me dijo eso. ¿Y eso por qué me hace sentir mal? Ah, porque y empiezo a hacer el por qué varias veces y eso me va llevando como a un nivel cada vez más profundo de introspección. Entonces, no sé, por ejemplo, alguien me dijo, puedo poner un ejemplo cualquiera, por ejemplo, alguien me dijo, "Ah, es que usted es una solterona y eso me tocó horrible". Entonces, ahí hay que ver. Hay personas que les dicen solterona y les importa cinco, y hay personas que le dicen usted es una solterona y se sienten terriblemente, ¿sí? Entonces, por eso ahí es importante hacer esa conciencia de que la persona que le dijo al otro solterona, de pronto lo dijo con la intención que haya sido, pero a unas personas les toca y a otras no. Entonces, si eso a mí, si yo soy de las que a mí eso me tocó, entonces empiezo a ver, ah, ¿por qué me dolió que me diga solterona? Ah, porque es que en realidad sí me siento sola, o eso o me hace Mm. sentir vieja, o me hace sentir que decepcioné las expectativas de mi familia, y entonces ahí ya empieza a salir información. Entonces, por ejemplo, digamos que fue decepcioné o no cumplí las expectativas de mi familia. Ah, entonces, ¿y por qué me hace sentir mal no cumplir las expectativas de mi familia? Ah, porque entonces es que mi mamá siempre me decía esto o siempre me lo repitió desde que era chiquita que eso era muy importante y que si no tenía pareja, entonces no sé, no iba a valer nada en la vida. Ah, ¿y por qué te duele? Entonces, sentir, o sea, entonces ahí uno va a ir yendo como hacia el fondo, hasta que de pronto uno dice, mi valía la estoy poniendo en una pareja, por ejemplo. Entonces, a veces ir así hacia el fondo y obviamente eso tiene que ver con la niña, porque esas cosas, lo que ustedes dicen, se grabaron desde niña. Desde niña mi mamá me decía que había que conseguir una pareja, o desde chiquita en el colegio todo el tiempo me decían, mire, tiene que estar bien puesta, tiene que ser bien así para cuando tenga un novio, mire que las uñas las tiene que tener lindas para cuando le cojan la mano, ay, mire que esto, que no sé qué. Y entonces desde niña hubo tantas cosas chiquitas, 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 pero que al final suman tanto que pues ese niño, esa niña se creó la idea de que, mejor dicho, sí o sí tenía que conseguir pareja, si no, no iba a hacer nada en la vida. Entonces ya cuando es adulto y por razones varias de pronto no la tiene, se siente súper mal. Pero entonces, Pava, y entonces, me acabas de acordar exactamente un recuerdo específico. O sea, me acuerdo, estaba en primero, me acuerdo del salón, me acuerdo de la disposición del salón, me acuerdo de, pues yo me comía las uñas o pues me las arrancaba y pues otras niñas también. Y me acuerdo exactamente de la profesora, que yo me imagino que tú también sabes cuál era la profesora, diciendo como no, porque es que imagínense que se comen las uñas y luego el día del matrimonio van y ponen la mano, no, y ese sujeto las ve ahí con esas manos horribles y ya no se va a querer casar, ¿no? total, Y o sea, es digamos, que o sea, ustedes pueden creer que yo tengo ese recuerdo ahorita, yo no lo había tenido consciente, creo que hasta este momento, pero pues esas son las cosas que uno carga, ¿no? Así claro, es. y así es como se van creando esas programaciones que quedan por allá escondidísimas en el inconsciente y después uno no sabe por qué le genera trauma o frustración o sensación cualquier comentario de esos. Entonces a veces es chévere empezar a preguntarse eso y por qué, y por qué, y por qué. Y cuando uno se hace varias veces ese por qué,
Yo a veces me lo hago por lo menos unas 5 veces el por qué. Y llega uno atrás, ya, claro, ya me encuentro ahora sí con esa niña. Es que lo que tú dices, cuando era niña en el colegio me decían eso, cuando era niña en la casa pasaba esto, cuando era niña vi cómo a una prima le pasó esto y lo otro, ¿sí? Porque a veces no Ujú. solamente es de lo que me sucedió a mí, sino de pronto lo que vivió otra persona y yo observé y me impactó. Entonces, cuando ya llego como a ese fondo, puedo entonces ahora sí trabajar con la niña y decirle, bueno, niña Mapis, niña Pava, como cada uno le diga a su niñita, ¿cierto? Tenerle su apoyo, decirle, bueno, chiquita, pasa esto, tienes esta sensación, pero vamos a estar juntas, aquí estoy, esto no tiene por qué ser así, o bueno, cada uno empezar a hablarle como le quiera hablar a esa niña para reconfortarla, para hacerla sentir segura, hacerla sentir amada, que esa niña pueda empezar como a tener todo eso que de pronto siente que le faltó, pero porque yo como adulto se lo estoy dando, no porque espero que una pareja me la dé o porque mi mamá me lo dé o el jefe en el trabajo, sino que entonces yo cuando me hago adulto y asumo esa responsabilidad en mi proceso de sanación, digo, niña, te voy a dar lo que sientes que te faltó y se lo doy yo como adulto. ¿Sí? Entonces es eso, te faltó seguridad, yo te voy a dar seguridad, te faltó amor, yo te voy a dar amor, te faltó sentir que valías simplemente por ser y existir, yo te voy a hacer sentir que vales muchísimo solo por ser y existir. Entonces es ese adulto responsable, ¿cómo le va a dar eso al niño? Creo Y que, bueno, varias Dale a ti. cosas importantes que quería decir, ¿no? Em, no, una cosita que quería pensar como algo importante es que cuando uno quiere retomar su poder, creo que, y con todo el tipo, cualquier tipo de cambio, es como tengo que hacer cosas diferentes a las que estoy haciendo. Porque yo creo que todo lo que hemos hablado es como, ¿y a qué horas voy a hacer todo esto? Eso es demasiado, ¿sí? Pero pues evidentemente lo que estás haciendo ahorita, si estás escuchando esto, es porque quieres cambiar. Entonces creo que eso es como una cosa importante que sí va a requerir tiempo, va a requerir esfuerzo, va a requerir varias cosas. Y una de las cosas que yo hago también en eso que decía Pava, bueno, me pasó esta cosa y yo tengo que empezar a preguntarme, pero si yo estoy en, no sé, en una reunión en el trabajo y me sentí así, pues de pronto no tengo ese espacio en la reunión del trabajo a hacer toda esta reflexión. Entonces yo algo que hago es que tengo en el celular una nota donde le pongo como detonadores, disparadores, lo que sea, y simplemente escribo como, por ejemplo, estoy en una reunión y tal persona dijo, así no se hacen las cosas, porque a veces lo que nos dispara son cosas tan bobas. ¿Cómo me sentí? Bueno, de pronto ni siquiera tengo como tan identificada la emoción. Me sentí como triste o frustrada o no sé. Listo, eso es todo lo que haces en ese momento. Y cada vez que te pase algo que tú sientas que te dispara, te detona, lo escribes. Y luego ya cuando tengas un tiempo en la noche o cuando tengas un tiempo en la mañana, si te despiertas temprano a meditar o a reflexionar, miras todo lo que escribiste. ¿Por qué? Porque muchas veces la causa, la raíz es lo mismo, ¿sí? Ujú. Sobre todo cuando son cosas así como tan repetitivas, de pronto el mensaje que te están tratando de decir, oye, mira, tienes que trabajar en esto, tienes que trabajar en esto, es el mismo. Y pues creo que ahí es donde de pronto uno sí puede empezar a hacer, bueno, el por qué, o pues dependiendo ya las diferentes estrategias que cada uno utiliza, pues pueden utilizarlas, como que me está funcionando a mí, y pues ya como con el tiempo puedo empezar a revisar como, bueno, en mi vida adulta me pasó esto y esto me molestó, y ya es como más fácil, porque pues obviamente en el momento, en el día a día, es difícil ponernos a hacer esta reflexión. Y algo también que me parecía súper importante de lo que Pava decía, que es de todo lo que hemos hablado, eh, digamos que cambiar el pasado no lo vamos a poder cambiar, pero como dijimos, los niños son como pura emoción. Entonces, ¿cómo sanar eso? Es a través de la emoción, ¿sí? Es cómo yo le puedo suplir esa emoción, cómo puedo hacer yo que sienta esa emoción. Entonces, creo que eso es importante porque no es como, qué sé yo, si le pasó algo y se sintió inseguro, no es cambiar esa situación porque esa situación ya pasó, ya lo que fue fue. Es como yo puedo hacerlo sentir segura en este momento, ¿sí? Entonces creo que eso es como algo súper importante, que no es tratar de poner mente con mente, sino con todo lo que tiene que ver con el niño interior, es el inconsciente, es el aspecto emocional. Entonces, que por eso creo que también es importante lo que decíamos al principio, ¿no?
lo que pasó, pues ya pasó y nuestra responsabilidad como adultos es ahorita procesarla, trabajarla y en este tipo de cosas eso siempre va desde la emoción. Sí. Y también, bueno, varias cosas. Primero quiero subrayar, porque eso era lo que yo iba a decir ahorita también, que tener de pronto lo que tú dices y lo que estamos hablando antes de los diarios, algo donde una vez se escriba es importante por lo que tú dices, a veces uno encuentra ciertos temas recurrentes y, y tal vez si a veces solo uno los pensó en el momento, se le escapan, pero después uno puede leerlos otra vez. Si uno tiene un diario también es súper interesante leerlo. A veces yo abro, ¿Mm? pues ahorita no los tengo acá, pero sí, a veces yo abro un diario de hace 2 años y primero a veces es como, oh por Dios, qué profunda soy. Y de segundo es como que en ese momento saqué todo y lo saqué, pero después como que no volví a reflexionar sobre eso, ¿cierto? Y digamos que a veces hay cosas que leo que todavía lo que tú dices están muy presentes en mi vida. Y entonces ahí es cuando uno se pregunta, digamos que la palabra es frustración o la palabra es miedo o seguridad. En general en tu vida, porque ahí también es donde uno puede empezar a mirar que si fuera importante hacerlo para la terapia, pues sí, bueno. ¿Qué es lo que está de fondo, no? Porque cuando uno dice, listo, esta palabra la escribo en todas partes, la he visto varias veces o me ha salido, listo, en mi vida esta palabra, ¿qué ha significado? Y entonces a veces uno dice, ah, un momento, esta es la forma en la que me sentí toda mi infancia por esta razón, ¿cierto? Y de pronto a veces uno creció y dijo, bueno, lo de la infancia ya lo veo como adulto, ya lo entiendo y X, pero lo que tú dices, la infancia es emocional. Entonces racionalizar la infancia y decir, no, obviamente ya entiendo que mis papás lo que pasa es que estaban trabajando mucho eso, pues es válido para sanar un poco la relación con los papás, pero ¿qué? O sea, tu niño interior o tu niño en ese momento igual se sentía de la forma que se sentía y eso es lo que estás proyectando ahorita en todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando uno dice, ah, bueno, esta palabra está en todas partes y luego uno dice, bueno, ¿cómo ha sido esta palabra representada en tu vida? Y uno va a ese momento y uno dice, ¿cómo es esto? Entonces, digamos, tener esos lugares donde uno pueda, digamos, tener consignadas esas cosas por escrito o algo, se me hace súper importante para, digamos, un proceso más largo. Y lo otro que quería decir es que ahí también es cuando uno empieza genuinamente a conocerse en el proceso de ir adentro. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que tú dices, listo, yo en este momento lo que tengo que hacer es darme seguridad. Y ahí la pregunta es, por ejemplo, ¿qué es seguridad para mí? Porque seguridad para una persona puede ser seguridad económica, porque cuando éramos chiquitos, otra vez, digamos, no sé, mi papá perdió toda la plata, cualquier cosa. O seguridad para mí puede ser como no, un espacio que sea mío, que sea solo mío, donde yo pueda tener mis cosas. Sí, no sé. O seguridad para mí puede ser tener amigos que se sientan, en los que yo pueda confiar, en los que sean como mis hermanos. Sí, o sea, no sé. O sea, para todas las personas es diferente. Y entonces ahí es cuando uno empieza genuinamente como a conocerse como persona, ¿sí? A decir, listo, digamos, yo porque la sociedad dicta he estado trabajando como un burro por tener el mejor trabajo, mejor todo, y eso no es lo que me da, pues no, no es lo que me da seguridad, pues es como lo que la gente espera que uno haga cuando uno es adulto, y de pronto lo que yo he estado necesitando toda la vida es como un grupo de apoyo, ¿sí? O algo Sí. así, no sé. Y por otro lado, ya que estamos hablando de cómo identificar cosas, para mí la otra forma, y que también tal vez sea importante si uno pudiera escribirlo o tenerlo en mente y después escribirlo, no sé, em, que es lo que yo estoy trabajando en este momento, es cómo se sienten las cosas en el cuerpo. Como a veces es difícil nombrar las emociones o simplemente a veces también, bueno, a mí me pasa que hay emociones que las siento tan fuertes que sí, que no puedo ver qué es que ni nada, o sea, como que me quedo un poco ahí atorada. Es preguntarme cómo se sienten las cosas en el cuerpo. No, cuando esto pasa todo el tiempo me da dolor de cabeza. ¿En qué parte de la cabeza está el dolor? O no, cuando esto me pasa todo el tiempo siento un nudo en la garganta. Todas las veces que pasan este tipo de cosas específicas siento eso. O cuando estoy en la calle y esto pasa, siento una necesidad de taparme, de correrme. Cuando un tipo de persona que se ve así, sí, no sé, pasa al lado mío, quiero, mejor dicho, cambiarme de andén.
y ver cómo se siente en el cuerpo, cómo el cuerpo le está hablando a uno, porque digamos que después obviamente también de esas sensaciones del cuerpo uno puede empezar como a ver cuál es la emoción que hay detrás de eso, cuál es la sensación que hay detrás de eso. Digamos, si no se siento la necesidad de taparme, es que es una sensación de inseguridad, es de inseguridad porque me siento amenazada o es de inseguridad porque no me siento suficiente y me quiero esconder. Y pues ahí uno ya puede empezar como a ir mirando esas cosas. Y la otra cosa que yo sé que, pues no sé si todo el mundo la conoce, pero la pueden buscar en Google y ahí salen imágenes en todas partes, que se me hace chévere a veces cuando uno está, digamos, si a alguien le pasa como a mí, que a veces es difícil nombrar las emociones, es la rueda de las emociones. ¿Mm? Y digamos que a veces ahí uno puede entrar un poco a entenderlas más y ahí sí que a desmenuzarlas un poco más y empezar a ver qué es lo que hay más detrás de esto, más de fondo, porque a veces yo siento que hay cosas que es fácil ir al fondo por cualquier razón, porque el subconsciente se lo permitió a uno y a veces uno se queda atorado en minucias porque uno no está pudiendo como o no está queriendo o lo que sea ver cómo ir más al fondo. Entonces, digamos, a veces es lo que estaba pensando cuando Pau estaba hablando, es que a veces uno genuinamente se queda atorado, como así que porque me dio mal genio, pues porque el man es un patán, ¿sí me entiendes? Que pues súper grosero, ¿qué le pasa? Y yo también, y además, ¿qué tal el idiota? Pues sí, y, y es como, bueno, sí, o sea, porque el man sea un patán y todas las cosas, pero genuinamente, ¿qué hay detrás de esta frustración o qué hay detrás de la rabia? Porque pues, a ver, idiotas hay por todos lados, pero pues porque este patán en particular me desató de esta forma, ¿no? Entonces también a veces uno sí se queda un poco atrapado, como yo siento también en justificarse a veces a uno, en, pues porque es en cierta forma una forma de protegerse también, ¿no? Como no, o sea, yo no estoy haciendo de validar las emociones, yo no estoy haciendo un escándalo en un vaso de agua, genuinamente el man fue súper grosero, ¿sí me entienden? Como a veces uno siente esa necesidad de justificar todo lo que está sintiendo, todo lo que está pensando, y pues em, digamos que ese es un nudo, entonces si uno puede encontrar herramientas, a mí esa de la de las emociones en varias veces me ha ayudado, pues como que lo puedan Sí, ayudar a uno a traspasar esa barrera, pues de una. Y sí. también a veces esa ayuda es terapia, ¿no? Porque, y sobre todo si hay temas muy delicados o si uno empieza a ir a cosas que, digamos, lo hacen sentir físicamente mal o enfermo, o como que mejor dicho, la reacción física o fisiológica y mejor dicho mental y todo, pues ya es tanto que uno no se siente capaz de hacerlo solo, pues obviamente siempre hay personas que están entrenadas para ayudarle a uno a pasar eso, ¿no? Pero pues digamos, la rueda de las emociones, si no es tan grave, me parece una buena ayuda también. ¿No? Sí, y yo creo que algo importante es eso, como creo que muchas veces también como todo este trabajo personal, la gente tiene como, ay no, ¿y qué tal yo encuentre algo horrible? Qué tal mi infancia no sea lo que yo haya creído, lo que sea? Y creo que también es importante cuando uno empieza como a adentrarse, ir para adentro. Creo que es también ir como con mucho amor, ¿sí? Como con tranquilidad, no hay que solucionar toda una infancia en un día, esto es una cosa de poco a poco, por eso para mí es tan importante es como las cosas que se me están presentando, porque eso quiere decir que eso es en lo que tengo que trabajar ahorita, ¿sí? Y yo realmente creo que las cosas que uno tiene que trabajar o las cosas que uno vive es porque son las cosas que uno puede procesar, afrontar, ¿sí? Entonces, es como ir muy tranquilamente, pero si uno, como dices tú, si uno siente que llega a un punto delicado que uno dice, uy, no sé, o de pronto estoy bloqueada totalmente, o tengo reacciones emocionales ya terribles, o sea, como demasiado exaltadas, que ya no sabes qué hacer, no sabes cómo manejarlas, sí creo también que es muy importante como uno saber en qué personas puede confiar, que puede ser, no sé, un amigo que realmente te escuche, que te pueda contener, obviamente pues un terapeuta, no sé, cómo uno realmente ir reconociendo en quién se puede apoyar en estos procesos, porque pues dependiendo obviamente el nivel de trauma de cada uno, que como ya dijimos, muchas veces ni siquiera es tanto el lo que pasó, sino cómo se procesó, pues obviamente es importante estar acompañado y como uno saber que está en un ambiente seguro. Sí. De hecho, eso que dices es bien importante y también lo tenía aquí porque em, y el proceso de sanación es
es de toda la vida, o sea, toda la vida vamos a estar seguramente sanando algo y empoderando algo también, ¿cierto? Pero no lo vamos a hacer todo el tiempo, vamos haciéndolo como por capitas, por capitas, por capitas. Y es importante entonces mirar eh, esos patrones repetitivos, ¿cierto? Porque de todas las cosas que tengo que sanar, de pronto hay unas que se repiten más que otras y de pronto hay unas cosas o unos disparadores de esos que tú dices que tienen más intensidad que otros. Entonces, es como si yo ahorita voy a empezar hasta ahora como a este proceso de sanación, de autoconocimiento, pronto empezar a mirar ahorita qué le voy a dar prioridad. Y yo lo veo en mi vida, por ejemplo, en una época para mí el tema de pareja era mi detonador principal, o sea, no me importaba el cuerpo, no me importaban las finanzas, no me importaba nada, pero cualquier cosa alrededor de la pareja era pues un detonador impresionante. En la medida en que fui sanando y como trabajando en mí toda esa parte, entonces ya eso dejó de ser el detonador principal y empecé a trabajar otras cosas, por ejemplo, mis finanzas. Entonces mis finanzas eran un detonador de emociones impresionante. El hecho de que tenía que pagar algo y no podía o que tenía que hacer gimnasia financiera para organizarme en algún momento. Sí, y una vez que también mis finanzas empezaron como a ordenar más o menos, entonces de pronto eso ya deja de ser un poco también el tema principal y de pronto, no sé, el cuerpo ahora empieza a ser un detonador y todo lo que sucede con el cuerpo, las maluqueras, bueno, diferentes síntomas que se empiezan a presentar. Entonces, yo pienso que la vida también a uno le va dando, dependiendo el nivel, digamos, de preparación que uno tenga también para asumirlo, le va dando las señales de por dónde tiene que arrancar. Entonces, no tengo que en este momento arrancar a sanar todo, mis finanzas, mis relaciones, mi cuerpo, mi todo, sí, porque también puede ser abrumador y yo sé que para muchas personas a veces eso es abrumador, sino decir qué es lo más repetitivo y lo más intenso a nivel emocional en este momento y voy a arrancar por ahí. Y sin embargo, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, hay cosas que son más apremiantes en la vida de uno. Sin embargo, a lo que también iba antes cuando estaba diciendo lo de las palabras comunes, que tal vez se repitan mucho, pues que hay temas que se extienden en varias áreas, ¿no? Y Sí, de digamos que también acuerdo. por eso cuando Sí. uno entra a trabajar solo un área, de pronto también terminas trabajando otras, pero digamos que a veces sí la palabra, digamos que se repite mucho es injusticia, digamos. Entonces luego puedes ver que es que en esta área del dinero es que te sientes que esto es injusto, que no estás haciendo, o en esta área del amor lo mismo. No sé, o sea, entonces, digamos eso, yo sí pienso que lo que tú dices, de pronto a veces es más sencillo y pues más apremiante para uno en lo inmediato de la vida empezar a trabajar un tema específico o una situación específica que hay detrás y eso, pero la verdad que en el ser humano todo está tan entrelazado, tan entretejido que honestamente tampoco trabajar un tema específico tampoco quiere decir que estamos dejando de lado otras cosas, porque en la medida en que vamos trabajando un tema, muchas otras cosas estaremos trabajando también. Y lo que tú dices, tal vez de pronto, después de que un tema ya esté mejor, podemos igual ir poniendo otras cosas en primer plano que habíamos dejado en segundo y eso, pero incluso entonces, cuando nos encontremos esas cosas que habíamos dejado ahí en asterisco, en leído, como ya hemos trabajando tanto el otro tema, hemos trabajado tanto nosotros, también ya no va a ser la misma cosa que habíamos dejado en leído, ¿cierto? También nos vamos a encontrar con una cosa que también ya se ha movido un poco, ha mejorado y demás. Y la otra cosita que quería decir es que el bienestar es una situación de balance, ¿cierto? Así como el cuerpo necesita estar balanceado para estar bien. em, Hay dos puntos que quiero sacar. El primero es que a veces siento que uno mismo por épocas de la vida se puede obsesionar con sanar esto y todo. Y a veces uno necesita, si uno ha estado trabajando muy duro en un tema, necesita 3 meses de hoy voy a descansar, no voy a pensar en esto, voy a ver películas. No es dejarlo de lado, pero a veces uno necesita también un momento de recargarse y de nutrir la vida y no estar siempre pensando como en todo lo más denso, en trabajar, porque se necesita balance. Y por otro lado, la sanación, siento que a veces la palabra sanación la gente siente como no, es que hay algo mal en mí, estoy rota. Y no, o sea, la sanación, como ya dije, y el bienestar del cuerpo es un proceso de balance. Y pasa que a veces en la vida nos desbalanceamos, hay temas que a veces de un lado o del otro nos jalan más o hemos sido un poco negligentes con ciertas cosas, no hemos ido nunca a mirar adentro y ahorita eso nos está pasando factura, lo que sea,
pero es que siento que a veces hay mucha gente que tiene resistencia a la idea de ir adentro, de sanar, de hacer como todo ese proceso de conocerse porque sienten que no, sanar qué, o sea, yo estoy bien, yo estoy bien. Y por un lado, esas personas deberían preguntarse por qué sienten tan mal pensar que pueden no estar bien. Ujú. Pero por otro lado, también pienso que simplemente eso, que es importante entender que no es sanación porque algo esté mal, que estemos mal, sí, como personas o que mejor dicho, no, y ni que toda la vida, que todo lo que hemos hecho está, no, es simplemente, es un proceso de lo que tú dices, reconocernos, de autoconocimiento y de balancear las cosas, porque obviamente si hay algo que está yendo mal y todo es porque pues hay algo que está desbalanceado, porque todos los sistemas, como el cuerpo, como las máquinas, necesitan es un balance, cada cosa tiene una función y mientras no esté cumpliendo su función o si otra cosa está teniendo que suplir porque esto no está cumpliendo su función propiamente, todo, pues va a haber un estrés y va a haber, digamos que, un desgaste y pues las cosas van a estar fuera de balance. Entonces, digamos, aclaro esto porque yo sé que hay palabras, no, hay personas que le tienen un poco de resistencia a la palabra sanación o a la idea de sanación. Y pues ese no, no es el punto. El punto es como que podamos, lo que decíamos al comienzo, retomar nuestro poder y nosotros ir como a la delantera de nuestra vida, hacernos nuestra vida y ser lo que Pau decía al comienzo también, como esos adultos que son capaces, que son responsables por sí mismos, ¿cierto? Y entonces, bueno, digamos que por eso toda esta conversación estaba titulada en retomar el poder y no como cualquier otra cosa. Si yo ligado a eso, precisamente a lo del poder, fue como, bueno, yo sé que de pronto alguien dirá como, bueno, ya hablaron de niño interior y esto qué tiene que ver. Y pues creo que el tema es ese, que era algo que decía Pau. En un momento de su vida todo era pareja, 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 ¿sí? Y de pronto eso que llevaba a que esos detonadores eran tan fuertes o lo que fuera, que es difícil también uno tomar unas decisiones más adultas, ¿sí? Uno pensar como, esto es lo que quiero, esto es lo que no, esta persona sí, esta persona no. Y una vez se trabaja por dentro de eso, luego es más fácil también uno decir como, bueno, el que manda aquí soy yo y no estoy yendo como ese niño, ¿sí? Como solo movido por la emoción para un lado, para el otro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digo todo esto? Porque en el momento en que uno se va trabajando a uno mismo, le da ese poder de reaccionar, ¿sí? O sea, ya no reaccionas de una cuando pasa algo, reacciono y termino gritando y digo, "Ay, ¿por qué hice esto?", sino que vas procesando, vas superando las cosas y ya luego tienes ese poder de decidir en cada situación. Por eso es que tienes tu poder de vuelta, ¿sí? Ya eres esa persona adulta, como decías tú, y puedes decidir cómo actuar en cada situación. Obviamente, pues esto es como un ideal y pues tampoco es que entonces el adulto no siente, pero es como un poco tener ese balance y ya no soy como ese niño herido que está peleando, que está pataleando con cada una de las situaciones, sino que yo ya he entendido, ya he suplido mis necesidades y puedo pues seguir adelante. Siento que, qué pena, solo un asterisco ahí es lo que acabas de decir, que es importante decir eso, no es que el adulto no siente, si algo hace el adulto es que siente y que se permite eso, pero también que sabe cómo responder a eso, ¿cierto? Que Exacto. tiene la autonomía y el poder y el conocimiento de sí mismo suficientes para decir, si estoy sintiendo esto, voy a sentir esta emoción, no la voy a echar para un lado porque soy capaz de responder a ella, de manejarla, de sentirla y digamos de, sí, de responder, de saber si me estoy sintiendo, no sé, abandonado, listo, ¿cómo voy a recuperarme, cierto? ¿Cómo me doy atención? ¿Cómo esto? Eso es, digamos, la agencia que tiene el adulto. Es todo lo Exacto. contrario a Sí. no sentir la emoción. Sí, no, la emoción siempre, siempre, siempre hay que sentirla, o sea, porque para eso está, o sea, hay todo un pedazo del cerebro, un pedazo del ser humano que es emocional. Sería ridículo no decir, no, ahora soy todo racional, porque pues no. Ahí volveríamos Sí, a esa pregunta que tú estás, a eso que tú decías, como, estás, o sea, ¿todo bien? O sea, desde que estás tan obsesionada con eso es porque hay algo que mirar para adentro. sí, digamos que la diferencia es más como reacciono desde la pataleta en cualquiera de sus niveles o respondo de una manera sana a esa emoción, Exacto. sana Exacto, para mí. Y exacto. asertiva, sí. Y un último punto que yo quería que habláramos antes ya como cerrar es, listo, ya hemos hablado mucho de lo que me detona, lo que me
hace sentir incómodo, mal, triste, frustrado, lo que sea, y como eso es un signo de tengo que trabajar algo. Pero creo que otra parte que lo mencioné también al principio, pero quería como volverlo a subrayar en este momento, son esas cosas que me hacen sentir muy bien, ¿sí? Ujú. Entonces, porque eso también tiene que ver con el niño interior. Por ejemplo, a veces, no sé, uno es como, no, yo soy adulto, yo ahora cómo me voy a poner a jugar a las escondidas o cosas así. Y luego también es como uno permitirse, bueno, lo voy a hacer. De pronto empiezo a jugar a las escondidas y es como, ay, no, no, qué mamera, no quiero. No quiero correr, no quiero cansarme, pero de pronto uno dice como, wow, qué chévere, hace mucho no hacía esto. Eso también es conectar con nuestro niño interior. Ujú. Que Sí, toda la parte creativa es muy importante, ¿sí? Sí. Ponerse a pintar, así uno sea el peor pintor, ponerse a pintar sin pensar en el resultado, ponerse a dibujar, ponerse a colorear, ponerse a crear, todo eso también es mucho del niño interior. Qué sé yo lo digo en mi caso personal, para mí cantar, porque a mí me encanta cantar, entonces eso es conectarme con eso, me hace sentir súper bien y eso también sentirme empoderada, porque sí, muchas cosas vienen del niño interior, pero también es como de ahí también reclamo mi poder, retomo mi poder personal porque me siento bien. Entonces creo que el niño interior, yo sé que muchas veces lo vemos como esa fuente Mm, de trabajo, pero también sí. es una fuente de disfrute de cómo me puedo conectar con esa parte que también me hace sentir muy bien y que me hace sentir empoderada a la largo. Sí, y es que cre- eso que, sí, no, no, dale. eso que tú dices también es importante que desde, digamos que desde el arquetipo del niño, pues también tiene muchas cosas positivas, ¿no? Entonces, el niño es el de la inocencia, el de la alegría, el que se asombra con los pequeños detalles de la vida y que de alguna manera ese niño interior tiene esa verdad de nosotros, de quienes somos. O sea, uno le pregunta a un niño qué quiere ser cuando grande, qué te gusta, y el niño tiene las respuestas. Poco a poco, digamos, con las experiencias que va viviendo, de pronto eso se va quedando por allí chiquito y escondido. Como en un cuarto oscuro, pero en el fondo, el niño sabe a qué vino, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Cómo viene a disfrutar esta experiencia aquí en la tierra? Entonces, también en la medida en que vamos conectando con ese niño y que vamos sanando, es como que se van despejando un poquito, como que le vamos quitando el polvo que tenía encima y podemos empezar a descubrir la verdad de nosotros mismos, que también la trae el niño y empezamos a dejar que brille como su propia luz. Por eso también para mí, o sea, retomar el poder, como volviendo al título, viene también acá, porque en la medida en que yo voy conectando y sanando y preguntando y conociendo a ese niño, entonces como que mi verdad desde, digamos, desde mi parte más esencial se revela y puede brillar. Ujú, Total. Y digamos, yo había tenido o sea, pensé esto súper brevemente antes cuando Pa está hablando de que ella a veces ve sus fotos. Y es que tal vez esto no es como de lo que a mí me gustaba cuando niña, pero es un poco también de la terapia de trabajar con el niño, que digamos a veces, para mí la niñez, digamos, fue un poco complicado, pero fue por mi propio, digamos, configuración. Pero también, digamos, a veces siento que uno le da mucho peso a todo lo que estuvo mal, porque obviamente que ujú, un poco lo cargamos después. Y yo a veces, para mí también es mucha terapia ver fotos. Entonces, digamos, hace como 2 años, me acuerdo que una tarde nos sentamos ahí en la sala y estábamos viendo fotos ujú. de todas las edades de cuando yo era niña, cuando tenía 2 años, 5, 7, no sé. Ustedes que tienen esas fotos, no como Sí, los de mi generación, que por todo, que todo era digital, nos ya toca, no. bueno, no No, importa. tú todavía hay fotos, mucha chaucera. Ajá. Pero bueno. Pero el caso es que yo a veces sí veía fotos, digamos, si me sirve para terapia profunda, porque yo vi a mi niña de 2 años. Yo nunca fui un bebé que sonreía, por ejemplo. Jamás. Yo siempre tenía cara de drama. Y es porque así me sentía. Digamos que yo puedo ver mi foto de chiquita y yo sé, o sea, se ríen y todo. Mi novio también se ríe y todo. Pero, y yo también ya me puedo reír ahorita, pero digamos que yo veo la foto, para mí algo que fue muy fuerte es que yo veo la foto y yo veo los ojos de esta niña y yo puedo sentir lo que estaba sintiendo en ese momento. O sea, sé exactamente cuál es la emoción, como la sensación de drama que sentía en ese momento y la siento conmigo, ¿sí? Pero por otro lado, también a veces me encuentro fotos en que está pasando o sea, me estoy riendo, es como sí, está pasando la fiesta, era esto, no sé, era un cumpleaños, todo.
Y esas son memorias que yo no tengo a veces, ¿sí? Como que en mi crecer y lidiar con las otras cosas, también, mejor dicho, me hice una historia en mi cabeza de que fue todo un melodrama. Y no, o sea, también a veces esas cosas traen objetividad, ¿no? O sea, como sí, hubo todo esto, pero también hubo todo esto. Y ver qué estaba haciendo en las fotos cuando estaba disfrutando, o sea, me estaba riendo. Me acuerdo que había unas fotos de una vez como en una finca de alguien que estaba como había unos árboles y todo, y como que ver eso me recordó que cuando yo era chiquita, tanto en el colegio como en ese lugar, yo siempre soñaba y jugaba que vivía en el bosque y amaba estar entre los árboles y siempre tenía, cuando me encontraba un mini bosque o lo que pues, porque cuando uno o chiquito uno ve tres árboles y le parece un bosque, pero bueno, Ujú. yo siempre decía como esta es mi casa en el bosque, todo. Sí, y entonces digamos, un poco a veces ver esas cosas, recordar eso también a uno le da eso. Es como no solo, bueno, la objetividad de que la infancia pues tuvo sus cosas, pero también fue súper linda, digo, cosas muy lindas. Pero es decir, como es cierto, o sea, digamos, para mí ha sido eso por largo tiempo. Yo amo estar en la naturaleza. Una cosa que me gusta es estar afuera, hacer cosas afuera, moverme, caminar. Hoy voy a intentar aprender a patinar en el hielo. Eh, pero hacer cosas, ¿sí? Y digamos que son cosas que por circunstancias de infancia yo no hice mucho, ¿sí? Porque la seguridad de la ciudad, entonces uno no puede salir o por esto o por lo otro. Y ahorita de adulta me he dado cuenta que tal vez yo de niña lo que quería era estar afuera, o sea, si hubiera, obviamente, circunstancias fuera de nuestro alcance, sido más seguro o lo que sea, yo hubiera sido la niña que hubiera estado afuera corriendo todo el tiempo, o afuera caminando, afuera en el bosque, afuera, porque los momentos en mis recuerdos de niña que yo más disfrutaba eran esos, esos y pintar y cantar y bailar. Y digamos que yo, no sé, yo digamos soy muy penosa bailando, pero yo me acuerdo, yo no sé si Pau se acuerda, cuando yo era chiquita que yo les daba, mejor dicho, Por shows a toda la supuesto. familia y Sí, los ¿Cómo sentaba. ¿cómo olvidarlo? olvidarlo? Sí. Sí. Entonces, digamos, a veces eso, pues yo sí soy un poco penosa de eso, pero a veces sí estoy sola en el apartamento, bueno, si mi novio está porque pues él no ¿Qué le importa, toca? sí, pero digamos que si me siento en un lugar así seguro y cómodo y todo, a veces bailo y a veces digo, es verdad cuando estoy bailando, como después cuando me siento bien y un poco cansada y digo, es verdad, o sea, hace meses que no bailo, ¿no? Y como que se sintió tan bien. Y sí, o sea, lo que tú dices, sí son esas cosas, y no es que uno tenga que ser entonces bailarín de profesión, Eso pero también es importante. darse esos Mm. espacios de hacer esas cosas, de esos espacios de felicidad, de moverse o de lo que a uno le haya gustado, digamos también para mí las historias, de leer, de soñar con otras cosas, eso, para mí eso es importante. Y sí, y lo que eso, uno no tiene que ser entonces autor o no, no, pero pues es importante traer esas cosas a la vida también. Y lo que tú dices, y esas también están ahí guardaditas en los secretos de la infancia y como son los que más, así que balance le van a traer a la vida de uno si uno los incorpora y más gozo y más todo. De acuerdo. Bueno, yo creo que para cerrar, entonces nuevamente es la pregunta, ¿no? ¿Cómo retomo mi poder personal? Nosotros lo quisimos abordar de todo desde el niño interior. Entonces, bueno, que creo que es importante. em, bueno, varias herramientas que comentamos. Tener una foto de pequeño, del niño, para poder realmente como generar esa empatía con él y verlo como ese niño chiquito que le tengo que dar esa emoción. Es entender que mucho viene desde el inconsciente, entonces volvemos a lo mismo, luchar mente con mente no va a ir llegar a ningún lado, por eso es importante utilizar como esos detonadores del día a día. Pues algo que dije yo fue tener unas notas ahí como de qué pasó, cómo me sentí, importante porque muchas veces no sabemos ni siquiera qué es una emoción, cuáles son las emociones, de verdad, es impresionante. Entonces, utilizar la rueda de las emociones, ver cómo lo siento yo en el cuerpo, ok, qué es tristeza, cuándo la he sentido, dónde la siento yo, siento un hueco en el estómago, siento uno en la garganta, listo, y entonces ahí voy identificando qué pasó, cómo me sentí. Y luego poder ver cómo, ¿será que hay puntos en común? ¿Será que no? O ya escribir en un diario como más, de forma como más extensa para ver qué es lo que está pasando. Luego ya como suplo eso con mi niño interior, pues puede ser a través de una meditación guiada, no guiada, cerrando los ojos, simplemente tratando de visualizar a ese niño, cómo yo realmente le doy eso que necesitaba.
Bueno, cosas importantes que vimos, que no todo es lo malo, también hay que mirar como qué cosas buenas hubo en la infancia, qué le gustaba hacer a mi niño interior y cómo lo puedo hacer, ¿sí? Me acuerdo que Pau, por ejemplo, tiene una Barbie sirena, entonces es como eso, es como también me conecto desde ahí a hacer cosas que me gustan. Y creo que también ahí lo último que hablamos fue que el proceso de sanación es para toda la vida, pero no por eso tengo que verlo como, uy, no, nunca voy a terminar, si es para toda la vida, entonces no, sino que es ir poquito a poco como quitando esas capas, quitando esas inseguridades que realmente a la larga que nos va a ayudar a hacer la vida un poco más llevadera, poder disfrutar de otras cosas que antes sufríamos, que a la larga pues para eso estamos vivos, ¿no? Para ir sanando, para ir trabajando cosas, viviendo experiencias. Entonces, todo esto nos va a ayudar como a tener ese control al final de no ser tan reactivos, sino tener esa capacidad de respuesta que queremos. Listo. Bueno, pues nos veremos entonces en el próximo episodio, nos escucharemos. Sí, Ujú. sí, Entonces, pues bueno, yo creo que hay muchas cosas que uno podría hablar, ¿no? Pero ahí sí, vamos poco a poco también. sí, pasito a pasito, suave, suavecito. Bueno, bueno, me encantó escucharlas y hablar con ustedes hoy. Igualmente, Me despido entonces de todos, de todas. Nos un veremos, gusto. escucharemos luego. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo con aquellas personas a quienes creas que le puede servir. Síguenos en todas nuestras redes sociales, @senderoencantado. Te esperamos en un siguiente episodio.